El horno estaba frío, pero Rosaura lo encendió de todos modos, con la última leña que le quedaba y su hijo dormido en un rebozo sobre la espalda. Las manos le temblaban, no por el frío de la madrugada, sino porque llevaba 3 días sin comer más que un puñado de tortilla dura, y porque no sabía si aquel montón de barro agrietado, con más de 20 años, sin ver una llama por dentro, todavía servía para algo. Sopló despacio, como le habían enseñado de niña, aunque nunca en su vida había encendido un horno de pan. Sopló otra vez, y cuando, por fin, una lengua de fuego subió tímida entre las ramas secas, Rosaura cerró los ojos y dejó salir un aire que llevaba guardado desde hacía semanas. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas fáciles. Lo que le quedaba era ese fuego chiquito, un niño de meses dormido en la espalda y una casa medio caída al borde del camino que nadie reclamaba desde hacía años. Si tú también sabes lo que es quedarte con las manos vacías y aún así encontrar la manera de encender algo, aunque sea un fueguito chiquito, quiero que me dejes tu like ahora mismo, mi gente. Suscríbete al canal Cuentos del Camino Real, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy, porque esta historia, la de Rosaura y su horno de barro, va a quedarse contigo mucho después de que termine. Rosaura Villalba tenía 23 años y hasta hacía apenas 4 meses había sido, para todo el pueblo, la esposa de Ignacio Reina. Ignacio era el muchacho que ayudaba a su madre con el poco ganado que les quedaba y que los domingos, después de misa, se sentaba en el corredor a afilar sus herramientas con una paciencia que a Rosaura siempre le pareció de hombre bueno. Se habían casado jóvenes, ella con 19, él con 22. Y aunque la casa de su suegra nunca fue grande ni cómoda, Rosaura la aprendió a querer porque ahí nació su hijo, porque ahí Ignacio le enseñó a distinguir el canto de un gallo enfermo del canto de uno sano, y porque ahí, en las noches, él le tomaba la mano bajo la cobija y le decía que un día iban a tener su propio pedazo de tierra. Ese día nunca llegó. Ignacio salió una madrugada de octubre a revisar unas reses que se habían metido al monte vecino y no volvió, ni esa noche ni la siguiente. El pueblo entero salió a buscarlo durante 2 semanas, con machetes y linternas, gritando su nombre entre los mezquites, preguntando en los ranchos cercanos, en la central de camiones, en la comandancia del pueblo grande. No encontraron nada, ni un rastro de sangre, ni ropa, ni huella clara. Fue como si la tierra se lo hubiera tragado entero y con él la paciencia de todos. Al principio la gente hablaba de una desgracia, de un accidente, de un asalto en el monte, pero pasaron los meses y las historias empezaron a cambiar de forma, como cambia el pan cuando se olvida en el horno. Unos decían que a Ignacio lo habían visto subirse a un camión en la central, solo, sin mirar atrás. Otros aseguraban que tenía otra mujer en un pueblo del norte y que se había ido a rehacer su vida sin cargar con esposa ni hijo. Nadie tenía pruebas de nada, pero en un pueblo chico, el chisme no necesita pruebas, solamente necesita una boca que lo repita. Doña Refugio, la madre de Ignacio, fue la primera en cambiar la manera de mirar a Rosaura. Al principio lloraba con ella. Se abrazaban las dos en la cocina esperando noticias que no llegaban, pero con el paso de las semanas, algo se le fue endureciendo por dentro a la vieja, como se endurece la masa cuando se deja demasiado tiempo sin trabajar. Empezó con comentarios pequeños, que si Rosaura no le había atendido bien la comida al hijo, que si lo había hecho sentir poco hombre por reclamarle tanto la tierra que nunca llegaba, que sí, a lo mejor Ignacio se había ido de aquella casa buscando algo que en ella no encontraba. Mi hijo no era de andar huyendo sin motivo, le dijo una tarde, mientras lavaba trastes con una fuerza que no era necesaria para los trastes. Algo lo empujó a hacer lo que hizo. Rosaura nunca contestó esos golpes, no tenía con qué. Cargaba a su hijo, cargaba la casa, cargaba la ausencia de un hombre que un día simplemente no volvió, y no le quedaban fuerzas para cargar también las sospechas de una suegra que necesitaba culpar a alguien para no quebrarse ella misma. La expulsión llegó una mañana de enero, sin gritos, sin pleito grande, con la frialdad de las cosas que ya se han decidido por dentro mucho antes de decirse en voz alta.
Doña Refugio puso sobre la mesa un morral con la poca ropa de Rosaura y del niño, dobló los brazos y dijo que la casa era de ella, de su familia, y que ya era hora de que Rosaura buscara su propio camino, porque el de Ignacio, fuera cual fuera, ya no incluía a nadie más. «Aquí ya no hay lugar para ti», le dijo, sin levantar la voz, sin mirarla a los ojos. «Búscate otra vida, muchacha. Esta ya no te pertenece». Rosaura salió de esa casa con su hijo dormido en los brazos, un morral al hombro, 18 pesos en una bolsita de tela y ninguna idea clara de a dónde iba. Caminó por el camino de terracería que salía del pueblo, el mismo camino donde meses atrás había esperado, día tras día, ver aparecer a Ignacio de vuelta. Caminó hasta que las piernas le dolieron y el niño empezó a llorar de hambre, y fue entonces, en ese momento exacto en que ya no le quedaban fuerzas para dar un paso más, cuando vio, a un lado del camino, entre huizaches crecidos y un portón de madera medio caído, la sombra de una casa vieja. Nadie vivía ahí. Eso se notaba desde lejos, en el silencio raro de las casas que llevan años sin voces dentro. El techo de una de las piezas estaba hundido, las ventanas sin vidrio dejaban entrar el viento libremente, y la maleza había crecido tanto en el patio que apenas se distinguía el camino de piedra que llevaba a la puerta. Pero había un techo, aunque fuera medio techo, y esa noche, con un niño llorando de hambre y el frío empezando a bajar del cerro, un medio techo era más de lo que Rosaura tenía en cualquier otra parte del mundo. Entró despacio, con el miedo de quien no sabe si está pisando terreno de nadie o terreno de alguien que puede aparecer con una escopeta. Encontró 3 piezas, una casi entera, con un catre viejo y un baúl cerrado en la esquina, otra con el techo caído, llena de escombro y nidos de pájaro, y una cocina de piso de tierra con un fogón apagado hacía tanto tiempo que ni ceniza le quedaba, solo polvo. Y detrás de la casa, medio escondido entre 2 árboles de granada secos, encontró el horno. Era un horno de barro, redondo, del tamaño de una carreta pequeña con la boca cuarteada por el sol y los años, pero entero por dentro, como si alguien lo hubiera construido para que aguantara el tiempo mejor que las personas. Rosaura pasó la mano por la superficie agrietada y sintió, sin saber bien por qué, que aquel horno no estaba del todo muerto. Estaba solo dormido. Esa primera noche no hubo cena, ni fuego, ni horno encendido. Hubo solamente un rebozo tendido en el catre, un niño que por fin dejó de llorar al pecho de su madre, y una mujer que se quedó despierta hasta tarde, mirando el techo agujereado, haciendo cuentas con los 18 pesos que le quedaban y preguntándose si había hecho bien en detenerse ahí, o si al amanecer alguien llegaría a correrla también de aquel lugar. Al amanecer, nadie llegó, solo un perro. Era viejo, flaco, de pelo color tierra, con una oreja partida por alguna pelea antigua. Se quedó parado en la puerta de la cocina, sin ladrar, sin acercarse, solamente mirando a Rosaura con esos ojos cansados de los perros que ya no esperan mucho de la gente. Ella le aventó un pedazo de la última tortilla que le quedaba, más por costumbre de compartir que por sobra de comida, y el perro lo comió despacio, sin apuro, como si llevara tiempo comiendo así, poco y despacio, para que la comida durara más en el estómago y en el ánimo. «Tú también te quedaste solo por aquí», le dijo Rosaura, y fue la primera vez en meses que le habló a alguien sin miedo a que le contestaran con una sospecha o un reproche. El perro no se movió de la cocina en todo el día. Rosaura lo dejó quedarse. Esa mañana hizo inventario, aunque no lo llamó así, porque ella no conocía esa palabra de administración. Solamente conocía la urgencia de saber con qué contaba y qué le faltaba para no morirse de hambre en los próximos días. Contando bien, tenía 18 pesos, un rebozo, 2 mudas de ropa para el niño, una cobija delgada, un cuchillo pequeño de cocina que había alcanzado a meter al morral sin que doña Refugio se diera cuenta, y un horno de barro que no sabía si todavía servía para algo. Le faltaba comida para más de un día, leña seca, un techo completo sobre su cabeza, agua cercana que no fuera la que había encontrado en un pozo medio derrumbado al fondo del terreno, y sobre todo,
Le faltaba saber si aquella tierra, aquella casa, aquel horno, tenían dueño que en cualquier momento pudiera aparecer a correrla de ahí también. Abrió el baúl de la pieza principal esa misma tarde, no por curiosidad, sino porque necesitaba saber si adentro había algo que sirviera, ropa que se pudiera vender, herramienta, cualquier cosa. Lo que encontró fue distinto. Encontró un mantel bordado, ya amarillento por el tiempo, unas cucharas de madera gastadas de tanto uso y un rosario de semillas negras. En el fondo, envuelto en un trapo, encontró también un cuaderno de pastas duras, con la orilla comida por la humedad. Estaba lleno de una letra apretada y pareja que hablaba de harinas, de tiempos de horno, de cuánta leña se necesitaba según el viento, de cuándo meter el pan y cuándo sacarlo para que no se quemara ni quedara crudo por dentro. En la primera página, con la misma letra, alguien había escrito un nombre, Encarnación Ríos, a quien todos llamaban Doña Cleta, y una fecha de más de 20 años atrás. Rosaura no supo en ese momento quién había sido esa mujer, ni cómo había terminado su historia, ni por qué la casa llevaba tanto tiempo sola. Solo supo que tenía en las manos algo que ninguna otra persona en el pueblo le hubiera regalado nunca. Instrucciones exactas de cómo convertir harina, agua y fuego en algo que se pudiera vender, algo que se pudiera comer, algo que pudiera quizás sostener a un niño que todavía no cumplía el año. Intentó encender el horno esa misma noche, con la ansiedad de quien cree que la solución va a llegar rápido si uno se apura lo suficiente. Metió demasiada leña de un golpe, sin dejar que el fuego respirara, y lo que consiguió fue una humareda espesa que la hizo toser y salir corriendo con el niño en brazos, los ojos llorando por el humo y no por la tristeza, por primera vez en muchos días. Al día siguiente lo intentó de nuevo, con menos leña, con más paciencia, siguiendo lo que entendía de las primeras páginas del cuaderno de Doña Cleta. Lo encendió, sí, pero no supo calcular el tiempo, y cuando finalmente metió la mezcla de harina y agua que había preparado como pudo, sin levadura, sin sal en la medida correcta, el resultado fue una masa dura y quemada por fuera, cruda por dentro, que ni el perro flaco quiso terminar. Rosaura se sentó en el piso de tierra de la cocina, con ese pedazo de pan fallido en las manos, y por un momento sintió que no iba a lograrlo, que el horno seguía muerto en el fondo, aunque por fuera diera lumbre, que ella no tenía manos de panadera, ni paciencia de panadera, ni suerte de panadera. Pero no lloró tampoco esa noche. Dobló el trapo donde había envuelto el cuaderno, lo guardó con cuidado, como quien guarda algo que todavía puede servir, y se durmió pensando que al día siguiente lo intentaría otra vez, un poco distinto, un poco mejor, porque la única alternativa que tenía enfrente era rendirse, y rendirse significaba que su hijo se quedara sin comer. Al perro le puso nombre esa misma semana, sin pensarlo mucho, guiándose por el color oscuro que tenía cerca del hocico, como si se le hubiera quemado ahí un carbón hacía mucho tiempo. Le dijo Tizón, y el perro pareció aceptar el nombre con la misma calma con la que aceptaba todo lo demás, sentándose cerca del fogón cada mañana, vigilando el camino con una paciencia que a Rosaura, poco a poco, empezó a darle compañía en lugar de solamente miedo. La leña se le acabó al cuarto día. Tuvo que salir con el niño amarrado al pecho a juntar ramas secas del monte cercano, cargando lo que podía sin soltar al bebé, mientras Tizón caminaba unos pasos delante, como si conociera esos caminos mejor que ella. Encontró también, sin buscarlo, unas matas de quelites creciendo silvestres cerca del pozo, y eso, junto con unas tortillas que le regaló una viajera que pasó por el camino con su carreta rumbo al pueblo grande, fue lo que comieron esos días mientras Rosaura seguía peleándose con el horno. La primera persona que se detuvo por curiosidad fue una mujer mayor, de rebozo negro y bastón de otate, que iba camino al pueblo con una canasta de huevos. Se llamaba Herminia Casillas y llevaba más de 30 años viviendo en una casa cercana, lo suficientemente cerca como para haber sido, en su juventud, clienta fija de aquel mismo horno. «Aquí vivía Cleta», dijo Herminia, deteniéndose en el portón, mirando el humo que subía detrás de la casa.
Hace ya sus buenos años que se nos fue. Nadie quiso hacerse cargo de este terreno. Decían que traía mala suerte, que la vieja se murió sola aquí adentro y nadie la encontró hasta pasados varios días. Rosaura sintió un escalofrío al escuchar eso, pero no fue miedo lo que la detuvo. Fue otra cosa, algo parecido al reconocimiento. Una mujer sola, sin nadie que la reclamara, que había sostenido una casa y un oficio hasta el final. No le pareció una historia de mala suerte, le pareció una historia de aguante. «Yo no vine a traer mala suerte», le contestó Rosaura con la voz más firme de lo que se sentía por dentro. «Vine porque no tenía a dónde más ir». Herminia la miró un largo rato, con esa mirada que solamente tienen las mujeres que ya vivieron suficiente, como para reconocer el hambre verdadera cuando la ven. Luego bajó la vista al niño, que dormía tranquilo a pesar de todo, y algo en su gesto se ablandó. «Cleta hacía el mejor pan de la región», dijo finalmente. «Con ese horno alimentó a medio camino real en sus buenos tiempos. Si de verdad quieres aprender, yo todavía me acuerdo de cosas que ella hacía. No todo, pero algo es algo». Así empezó, sin ceremonia, sin promesas grandes, la relación entre Rosaura y Herminia. La vieja no se instaló a vivir con ella, ni a resolverle la vida, pero empezó a pasar cada 2 o 3 días, con el pretexto de ir al pueblo, deteniéndose un rato a corregir lo que Rosaura estaba haciendo mal. «Le metes demasiada leña de golpe», le dijo la primera vez que la vio encender el horno. Cleta siempre decía que el fuego hay que dejarlo crecer como crece un muchacho, poquito a poquito, no de un jalón. Metes ramas delgadas primero, dejas que agarren fuerza, y luego ya metes las gruesas. «Y la masa», agregó otro día, mientras miraba a Rosaura amasar con demasiada agua y muy poca sal. «La masa hay que sobarla hasta que a ti se te canse el brazo, no hasta que a ella se le antoje quedar suave. El brazo cansado es la señal, no la masa». Rosaura escuchaba cada palabra como quien escucha una oración importante. No tenía orgullo de sobra para rechazar consejos y agradecía en silencio que alguien, después de tantos meses de sospechas y reproches, se tomara la molestia de enseñarle en lugar de juzgarla. La primera hornada que salió medio decente ocurrió casi 3 semanas después de haber llegado a la casa. No fue perfecta. El pan quedó un poco disparejo, más dorado de un lado que del otro, pero por dentro estaba cocido, esponjoso, con ese olor que solamente tiene el pan recién salido de un horno de verdad, no de un comal improvisado. Rosaura partió un pedazo, se lo dio primero a Tizón, que lo comió sin dudar, y luego probó ella misma con los ojos cerrados, sintiendo que después de tantas semanas de fracaso, por fin algo le había salido bien. Esa noche, mientras el niño dormía, Rosaura releyó el cuaderno de Cleta a la luz de una vela, buscando qué seguía, qué más podía intentar. Encontró entre las páginas anotaciones que no eran solamente de panadería. Encontró frases sueltas, como pensamientos que la vieja se dejaba a sí misma en los márgenes. «Hoy vendí 8 piezas. Alcanzó para el maíz de la semana. El camino trae poca gente en tiempo de aguas. Hay que guardar para esos meses. Sola se puede, aunque cueste más». Esa última frase, «sola se puede, aunque cueste más». Rosaura la leyó 3 veces, y algo en el pecho se le acomodó de otra manera, como si aquella mujer que nunca conoció le estuviera hablando directamente a ella, desde otro tiempo, desde el mismo lugar exacto donde ahora dormía su hijo. Con la ayuda de Herminia, que le prestó un poco de levadura y le enseñó a guardar masa madre en un trapo húmedo para no tener que comprar levadura nueva cada vez, Rosaura empezó a sacar hornadas más parejas. Vendió primero a la misma Herminia, que le compró 3 piezas y le dejó unas monedas que Rosaura intentó rechazar por vergüenza, y que la vieja le obligó a aceptar con una sola frase. «El trabajo se paga, muchacha. No me hagas el feo de no querer cobrarme». Después empezó a dejar pan, unas cuantas piezas, en la tiendita del cruce, donde el dueño aceptó venderlo a cambio de una comisión, más por curiosidad de ver si la gente lo compraba que por confianza real en el proyecto. Al principio se vendía poco, 2 o 3 piezas por semana, pero de a poco la gente que pasaba por el camino real empezó a preguntar por
el pan de la casa del horno viejo, y las ventas, aunque modestas, empezaron a sostener algo más que la sola sobrevivencia. Rosaura reparó el techo de la segunda pieza con ramas y lodo, siguiendo instrucciones que le dio un señor que pasó una tarde con su burro cargado de leña y que, al ver el esfuerzo de la muchacha, se quedó una hora ayudándola sin cobrar nada, solo llevándose a cambio 2 piezas de pan tibio. Limpió el pozo lo mejor que pudo, sacando piedras y ramas que se habían caído dentro con los años, hasta que el agua empezó a salir más clara. Sembró en un rincón del patio unas semillas de calabaza y de maíz que había conseguido a cambio de pan, sin saber todavía si algo de eso llegaría a dar fruto, pero sembrándolo de todas formas, porque sembrar era, en sí mismo, una manera de decir que pensaba quedarse. Los meses fueron pasando así, con trabajo lento y visible, con errores que se hacían cada vez menos frecuentes, con un niño que empezaba a gatear por el piso de tierra de una cocina que ya olía, casi todos los días, a pan recién horneado. Pero el pueblo, aunque callado, seguía observando. Y no todos veían con buenos ojos que la mujer expulsada de la casa de los Reina estuviera poco a poco, levantando algo de la nada en un terreno que, según decían algunos, todavía tenía dueño legal, aunque llevara años abandonado. Don Aurelio Beltrán era el comerciante más conocido del Camino Real, dueño de la tienda grande del cruce, de 2 camiones de carga y de una lengua que sabía convertir cualquier terreno descuidado en una oportunidad de negocio. Fue él quien primero notó que el humo del horno viejo volvía a subir todas las mañanas, y fue él quien, con la curiosidad de quien huele dinero antes que nadie, empezó a preguntar de quién era, en papeles, aquel pedazo de tierra. La respuesta que encontró no fue clara del todo, como pasa tantas veces con terrenos de gente humilde que muere sin dejar todo bien firmado. La casa y el solar habían quedado, en teoría, a nombre de un sobrino lejano de doña Cleta, que se había ido a trabajar al otro lado hacía más de 15 años, y del que nadie sabía nada desde entonces. En la práctica, la tierra llevaba tanto tiempo sin dueño presente que el propio pueblo la daba por terreno de nadie, de esos que uno ocupa si se atreve y nadie más lo reclama primero. Don Aurelio vio ahí una oportunidad doble. Por un lado, aquel terreno, con agua de pozo y salida directa al Camino Real, le convenía para ampliar su negocio de carga. Por otro lado, sabía que si conseguía apoyo de alguien con algún derecho de sangre sobre la propiedad, aunque fuera lejano, podía mover papeles más rápido de lo que Rosaura, sin recursos ni conocidos en las oficinas del pueblo grande, podría defenderse. No tardó en encontrar a esa persona, doña Refugio, que llevaba meses tragándose en silencio la vergüenza de haber corrido a su nuera y a su nieto. Sin saber bien a dónde habían ido a parar, se enteró por boca de otros vecinos que Rosaura estaba, nada menos, que rehaciendo su vida en la vieja casa del horno, la misma que de niña ella recordaba visitar con su propia madre para comprarle pan a Cleta. Y en lugar de que esa noticia le trajera alivio de saber que su nieto estaba bien alimentado y con techo, le trajo algo más parecido al coraje. «Con que ahí anda, la muy resuelta», dijo entre dientes la tarde que se lo contaron. «Ni siquiera es tierra suya, y ya se cree dueña». Cuando don Aurelio se le acercó, unas semanas después, con la propuesta de que ella, como madre del desaparecido Ignacio, y por tanto, abuela del niño, respaldara ante las autoridades un reclamo sobre el terreno para asegurar el futuro del niño, doña Refugio no necesitó mucho convencimiento. Le convenía a su orgullo herido pensar que estaba defendiendo a su nieto, aunque en el fondo, lo que más le pesaba era ver a Rosaura salir adelante sin necesitarla a ella para nada. La primera señal de la amenaza le llegó a Rosaura en forma de rumor, como llegan casi siempre esas cosas en los caminos rurales. Fue la propia Herminia quien se lo contó, con la cara seria de quien trae una mala noticia y no sabe cómo suavizarla. «Dicen en el pueblo que don Aurelio anda moviendo papeles con la familia de tu marido», le dijo una tarde, mientras Rosaura sacaba una hornada del horno, «que quieren reclamar esto como herencia del sobrino de Cleta y que tu suegra los está apoyando». Rosaura sintió que el piso,
ese piso de tierra que tanto trabajo le había costado hacer sentir suyo, se movía bajo sus pies otra vez, como se había movido el día que doña Refugio puso el morral sobre la mesa. «Esta tierra no es mía en papeles», dijo Rosaura, más para sí misma que para Herminia, «pero es lo único que he podido levantar con mis propias manos desde que Ignacio se fue. No la voy a soltar sin pelear». «Entonces hay que hacer las cosas bien hechas», contestó Herminia. «No basta con trabajar la tierra, muchacha. Hay que poder probarlo. Aquí en el pueblo grande hay una oficina de asuntos agrarios y también hay una autoridad ejidal que conoce estas tierras desde hace años. Si tú puedes mostrar que llevas meses aquí, trabajando, sosteniendo esta casa y a tu hijo, y que nadie más se hizo cargo en todo este tiempo, tienes algo con que defenderte». Fue así como Rosaura empezó, además de hornear pan cada mañana, a guardar cada prueba pequeña de su presencia en aquella tierra. Guardó los recibos improvisados que el dueño de la tiendita del cruce le daba por el pan que dejaba a consignación. Pidió a Herminia que le ayudara a hablar con otros vecinos que la habían visto trabajar el terreno desde el principio, para que, si hacía falta, pudieran dar su palabra ante alguna autoridad. Empezó a anotar ella misma, imitando la costumbre de Cleta, cada hornada, cada venta, cada semana que pasaba sosteniendo aquel lugar sin ayuda de nadie más que su propio esfuerzo y el consejo de una vecina. La tensión creció despacio, como crecen las nubes antes de una tormenta de temporal, sin apuro pero sin detenerse tampoco. Don Aurelio mandó primero a un hombre de su confianza a revisar los linderos del terreno, caminando por el solar con una libreta, midiendo distancias, sin dirigirle la palabra a Rosaura más que un saludo seco. Después llegó una carta, escrita con lenguaje que Rosaura apenas entendía del todo, hablando de un supuesto derecho de herencia y solicitando que la ocupante actual desalojara el predio en un plazo de 30 días. Rosaura leyó esa carta 3 veces, sentada en el mismo catre donde había dormido su primera noche en aquella casa, con el niño ya más grandecito jugando en el piso con un carrizo, y sintió una mezcla de miedo y coraje que no sabía bien cómo nombrar. Miedo de perderlo todo otra vez. Coraje de no querer. Esta vez, quedarse callada como se había quedado callada frente a las sospechas de doña Refugio. Esa misma noche, como si el mundo hubiera decidido probarla del todo, se soltó una tormenta fuera de temporada, de esas que a veces bajan del cerro sin avisar y que en pocas horas convierten el camino real en un lodazal intransitable. El viento entró con fuerza por el techo remendado de la segunda pieza, y aunque Rosaura corrió a cubrir lo que pudo, el agua se metió también, sin que ella lograra evitarlo del todo, hasta la cocina, hasta la orilla del horno. Había dejado, esa tarde, una hornada grande preparándose para el día siguiente, la más grande que había intentado hasta entonces, pensando en aumentar la venta para juntar algo de dinero extra ante la amenaza del desalojo. La humedad que se coló esa noche echó a perder buena parte de la masa que tenía reposando, y al amanecer, agotada de haber pasado la noche achicando agua con un balde y protegiendo a su hijo del frío, Rosaura encontró la masa agria, inservible, un desperdicio completo de la poca harina que le quedaba. Se quedó parada frente a esa masa perdida, con las manos sucias de lodo y de harina agriada, con la carta de desalojo todavía sobre la mesa de la cocina, con Tizón echado en la puerta como si también él sintiera el peso de esa mañana. Y por primera vez desde que había llegado a aquella casa, Rosaura sintió que las fuerzas se le acababan de verdad. No fue un llanto escandaloso, fue algo más callado y más hondo. Se sentó en el piso, junto a la masa echada a perder, y se quedó ahí un largo rato, sin hacer nada, sin llorar tampoco, solamente respirando despacio, como quien necesita un momento antes de decidir si se levanta o se queda tirada de una vez por todas. Fue Tizón quien la sacó de ese momento, acercándose despacio y recostando la cabeza sobre su pierna, como hacía a veces cuando algo no andaba bien. Rosaura le acarició la cabeza sin pensarlo, un gesto automático, y en ese contacto simple, en ese perro viejo que se había quedado con ella cuando nadie más se quedó, encontró la fuerza para levantarse.
No me van a correr 2 veces de la misma manera, dijo en voz alta, aunque no hubiera nadie más que el perro y su hijo para escucharla. Esta vez no. Si tú también has sentido que el mundo te tumba justo cuando menos fuerzas te quedan y aún así encontraste una razón para levantarte una vez más, quiero que me lo cuentes en los comentarios, mi gente. Porque lo que Rosaura hizo después de esa noche es la parte de la historia que más quiero que veas hasta el final. Limpió la masa perdida. La apartó para dársela después a las gallinas de Herminia a cambio de huevos, y con lo poco de harina que le quedaba, hizo una hornada más chica, pero cuidada, cada paso pensado, cada tiempo medido, como si en ese pan pequeño se estuviera jugando algo más grande que el hambre del día. Esa misma mañana, en lugar de esconder la carta de desalojo, la llevó consigo al pueblo grande, envuelta en un trapo limpio dentro del morral. Llevó también las anotaciones que había ido guardando, los recibos de la tiendita, un papel donde Herminia había anotado, con su letra temblorosa, cuánto tiempo llevaba viendo a Rosaura trabajar aquel terreno y el propio cuaderno de Cleta. Ese cuaderno era la prueba de que aquel oficio no lo había inventado ella de la nada, sino que lo había heredado, cuidado y hecho crecer. En la oficina de asuntos agrarios la atendió un hombre cansado, acostumbrado a ver llegar campesinos con papeles incompletos y esperanzas grandes. Al principio, la trató con la misma indiferencia de siempre, hasta que Rosaura, sin gritar, sin suplicar, puso sobre el escritorio el cuaderno de Cleta, los recibos, y explicó, con voz firme aunque el corazón le latiera fuerte, cómo había llegado a esa tierra abandonada, cómo la había levantado sola, mes tras mes, sin ayuda de ningún pariente ni de ningún papel firmado, solamente con trabajo. «Aquí no hay dueño que la haya trabajado en 20 años, señor», dijo Rosaura. «El dueño que dicen que hay, ni siquiera sabe que ese horno todavía prende. Yo sí lo sé. Yo lo prendo todos los días». El funcionario, que había visto pasar por su escritorio decenas de disputas de tierra sin mucho interés, sintió algo distinto frente a esa mujer joven, con un niño de la mano y un cuaderno viejo lleno de anotaciones de otra mujer que ya no vivía, defendiendo un pedazo de tierra no con gritos, sino con pruebas. Le explicó que el proceso llevaría tiempo, que un reclamo de posesión por trabajo continuo tenía sustento legal, pero que necesitaría más testimonios, más constancia y, sobre todo, seguir demostrando con hechos, no solamente con papeles, que aquella tierra tenía una dueña de verdad. Mientras el proceso avance, le advirtió, no puede haber desalojo de un día para otro, pero tampoco se confíe. Estas cosas a veces se alargan y quien tiene más dinero para moverse en el pueblo grande, a veces logra apurar lo que le conviene. Rosaura salió de esa oficina sin una victoria completa, pero con algo que meses atrás no hubiera imaginado tener: un documento oficial, un plazo y un proceso formal. Don Aurelio ya no podría resolverlo todo simplemente con una carta y una fecha límite inventada. De regreso a la casa del horno, con el niño dormido en el rebozo y el sol cayendo ya sobre el camino real, Rosaura sintió, por primera vez desde la expulsión de Doña Refugio, que no estaba solamente sobreviviendo. Estaba, de verdad, defendiendo algo. Los meses que siguieron fueron de trabajo constante, sin milagros ni golpes de suerte. Rosaura aumentó poco a poco la producción de pan, aprendiendo a calcular mejor la leña, a guardar masa madre de manera que nunca le faltara para empezar una nueva hornada, a variar entre pan dulce sencillo y bolillos para quienes preferían algo más simple. Herminia le enseñó también a hacer un pan de elote los sábados, aprovechando las primeras mazorcas que empezaron a dar las matas sembradas en el patio. Y ese pan de elote se volvió, con el tiempo, el más pedido de todos, el que la gente empezó a esperar especialmente para el fin de semana. La clientela creció despacio, pero de forma firme. Arrieros que pasaban por el camino real empezaron a detenerse expresamente en la casa del horno viejo, no solo en la tiendita del cruce. Familias del pueblo cercano mandaban a sus hijos con unas monedas y una canasta a comprar directamente ahí, porque decían que el pan sabía distinto cuando salía recién horneado, y no después de un día entero esperando en el mostrador de don Aurelio.
Y fue precisamente esa competencia silenciosa, más que cualquier papel legal, lo que más le dolió a don Aurelio. Ver que la gente prefería caminar un poco más lejos para comprarle a la muchacha del horno, en lugar de conformarse con lo que él ofrecía en su tienda, le picó el orgullo de comerciante tanto o más que cualquier disputa de tierras. Intentó todavía una última movida. Mandó a decir por medio de conocidos que quien le comprara pan a Rosaura estaría apoyando una ocupación ilegal de tierras y que, cuando el asunto se resolviera a su favor, los que anduvieron ahí metidos también tendrían que dar explicaciones. Fue un intento de meter miedo, de cortar la clientela con el mismo veneno lento del chisme que en su momento había ayudado a sacar a Rosaura de la casa de los Reina. Pero esta vez el pueblo respondió distinto. Herminia llevaba toda la vida en esa región y tenía más autoridad moral que cualquier comerciante recién enriquecido. Salió a hablar en el mercado del pueblo grande, sin miedo, contando la historia completa. Cómo había conocido a Rosaura recién llegada, sin nada, cómo la había visto luchar con ese horno hasta sacarlo adelante, y cómo aquel terreno llevaba 20 años sin que nadie, ni don Aurelio, ni ningún supuesto heredero, se hubiera dignado siquiera a limpiarlo. Aquí la única que ha trabajado esa tierra en 20 años ha sido esa muchacha, dijo Herminia frente a varias vecinas que escuchaban con atención, y el único que quiere sacarle provecho ahora que ya está limpia y produciendo es el mismo que nunca movió un dedo por ella antes. Esas palabras corrieron por el pueblo con la misma rapidez con la que había corrido, meses atrás, el chisme sobre la fuga de Ignacio, solo que esta vez, en lugar de dañar a Rosaura, la protegían. Don Aurelio, al enterarse de que Rosaura había llevado el asunto formalmente a la oficina agraria, decidió presentarse él mismo en la casa del horno, algo que nunca antes había hecho, prefiriendo siempre mover sus intereses desde lejos, a través de cartas y de terceros. Llegó una mañana en su camioneta, con el motor todavía encendido, como quien no piensa quedarse mucho tiempo en un lugar que considera provisional. «No sé para qué te complicas la vida, muchacha», le dijo, apoyado en la puerta de su camioneta, mirando con desprecio disimulado el horno humeante y la milpa creciendo al fondo. «Este pleito te va a costar más disgustos que ganancias. Yo te puedo ofrecer ahora mismo un pago justo por lo que has invertido aquí, y te evitas meses de vueltas a la oficina del pueblo grande». Rosaura no dejó de amasar mientras lo escuchaba, sin mirarlo siquiera del todo, concentrada en la masa entre sus manos. «Usted nunca vino a ver este terreno en 20 años, don Aurelio», contestó sin levantar la voz. Ni siquiera sabía que existía este horno hasta que empezó a salirle humo otra vez. Ahora que ya no está muerto, ahora sí le interesa. A mí no me interesa venderle nada. Esto no lo hice para venderlo. Lo hice para vivir de él. Las cosas pueden complicarse de maneras que ni te imaginas, insistió él, con un tono que quería sonar de advertencia amistosa y que en realidad sonaba, para cualquiera que lo escuchara con atención, mucho más parecido a una amenaza. Rosaura levantó por fin la vista y lo miró de frente, con una calma que a don Aurelio, acostumbrado a que la gente humilde bajara la cabeza frente a él, le resultó visiblemente incómoda. «Yo ya sobreviví a que me corrieran de una casa con mi hijo en brazos y 18 pesos en la bolsa», dijo. «Yo ya sobreviví a una tormenta que me tiró la primera hornada grande que intenté sacar. Lo que usted me pueda complicar, don Aurelio, no le llega ni a los talones a lo que ya tuve que aguantar sola. Váyase tranquilo. Aquí lo voy a estar esperando con la respuesta de la oficina, cuando llegue». Don Aurelio se quedó unos segundos sin saber qué contestar. Terminó subiéndose a su camioneta con una frase corta, casi murmurada, sobre que ya vería quién se cansaba primero. Luego arrancó en una nube de polvo. Tizón, ladrando por primera vez en mucho tiempo, la persiguió unos metros antes de regresar trotando satisfecho junto a Rosaura. El proceso en la oficina agraria avanzó, como había advertido el funcionario, más lento de lo que Rosaura hubiera querido, pero avanzó. Un inspector visitó el terreno meses después. Tomó nota del horno en funcionamiento, del pozo limpio, de la milpa creciendo en el patio, de la casa con el techo ya reparado en su mayor parte,
Y sobre todo, escuchó el testimonio de varios vecinos, incluida Herminia, que confirmaron que aquella mujer llevaba más de un año sosteniendo el lugar sin ayuda de nadie que reclamara derechos previos. El supuesto sobrino heredero, contactado finalmente a través de un primo que sí tenía dirección conocida del otro lado, respondió con desinterés total. No quería la tierra, no pensaba volver y estaba dispuesto a renunciar a cualquier derecho a cambio de una suma modesta que ni siquiera don Aurelio, calculando bien los costos legales de seguir peleando un terreno cada vez más asociado en la región con la muchacha del horno de Cleta, consideró que valiera la pena pagar. La resolución, cuando finalmente llegó, no vino acompañada de fanfarrias ni de una escena de tribunal como las que a veces se imaginan estas historias. Llegó en un papel sencillo, sellado, que reconocía la posesión legítima de Rosaura Villalba sobre el predio conocido como la Casa del Horno, en virtud del trabajo continuo, pacífico y productivo demostrado durante más de un año, sin oposición efectiva de terceros, con mejor derecho. Rosaura leyó ese papel sentada en el mismo lugar donde, tiempo atrás, se había sentado junto a la masa echada a perder por la tormenta. Esta vez, no sintió que las fuerzas se le acabaran. Sintió, más bien, que por primera vez desde la desaparición de Ignacio, algo en su vida quedaba firme, seguro, suyo de verdad, y no solamente prestado por la necesidad. Guardó ese papel en el mismo baúl donde había encontrado el cuaderno de Cleta, como quien pone una cosa nueva junto a una cosa antigua que la hizo posible. Los años que siguieron no fueron años de milagro, sino de trabajo sostenido, del tipo de trabajo que no se nota de un día para otro, pero que, visto en conjunto, transforma completamente un lugar y a una persona. El techo de la casa quedó reparado del todo. El corral pequeño que Rosaura construyó a un lado sirvió para tener después 2 chivas que le daban leche para el niño, y eventualmente para hacer un poco de queso que también empezó a vender junto con el pan. La milpa del patio creció lo suficiente como para no depender ya tanto de comprar maíz afuera. Y el horno, aquel horno que la primera noche le pareció un montón de barro muerto, se convirtió en el corazón de un pequeño negocio que daba de comer, con dignidad, a una madre y a su hijo. El niño, Emiliano, creció correteando entre el horno y el corral, con Tizón siempre cerca. El perro, ya bastante viejo desde el principio, se fue quedando más lento con los años, más dormido junto al fogón que corriendo detrás del niño. Hasta que una mañana, ya con Emiliano de casi 5 años, Tizón simplemente no se levantó. Rosaura lo enterró bajo uno de los árboles de Granada, con la misma seriedad con la que hubiera enterrado a un familiar, porque en cierto modo eso había sido. El pueblo dejó de referirse a ella como la mujer que corrieron los Reina, y empezó poco a poco a llamarla simplemente la panadera del camino real, un nombre que ella nunca pidió pero que llevaba con un orgullo callado cada vez que alguien lo usaba. Doña Refugio, con el paso del tiempo y el fracaso evidente de su intento de reclamar la tierra junto a don Aurelio, se fue quedando cada vez más sola en su propia casa, cargando quizás, aunque nunca lo dijera en voz alta, con el peso de haber corrido a la única familia que le quedaba de su hijo desaparecido. Nunca buscó reconciliarse del todo, y Rosaura, aunque no guardaba rencores activos, tampoco buscó forzar un perdón que la vieja parecía no saber pedir. Se cruzaban a veces en el camino, se saludaban con una inclinación de cabeza, nada más, 2 mujeres que habían compartido una tragedia y que la habían enfrentado de maneras completamente distintas. Hubo, en esos años de reconstrucción, momentos que a Rosaura le costó más trabajo superar que la propia amenaza de don Aurelio, precisamente porque eran momentos pequeños, silenciosos, de esos que nadie más nota, pero que a una mujer sola le pesan distinto. Una temporada de secas particularmente dura en el 3er año dejó el pozo casi vacío durante semanas y Rosaura tuvo que caminar hasta el ojo de agua más cercano, con un niño ya de 2 años cargado en la cadera y 2 cubetas en las manos, 3 veces por día, para poder amasar y para que Emiliano no se quedara sin beber. Nunca se quejó frente a nadie de aquello.
Lo resolvió, como había resuelto todo lo demás, con las piernas cansadas y la boca cerrada. Fue también en esos años cuando aprendió, de una vecina que criaba chivas más al norte del camino, a cuajar la leche para hacer un queso sencillo, blanco y firme, que empezó a vender envuelto en hojas de milpa junto con el pan. La primera vez que lo intentó, la cuajada se le deshizo entre los dedos sin tomar forma, y tuvo que darle esa leche perdida a Tizón y a las gallinas de Herminia, sintiendo otra vez esa mezcla conocida de frustración y determinación que ya para entonces sabía reconocer como parte normal de aprender un oficio nuevo. A la tercera semana logró un queso que se sostenía entero al cortarlo, y cuando se lo llevó a probar a Herminia, la vieja lo masticó despacio, con los ojos entrecerrados, y por fin asintió con aprobación. «Ya no te hace falta que te enseñe casi nada, muchacha», le dijo esa tarde con una sonrisa que no era común en ella. «Ya aprendiste a aprender sola. Eso es lo más importante que se puede saber en esta vida». La fiesta patronal del pueblo cercano, que se celebraba cada año a finales de noviembre, fue quizás el momento en que Rosaura sintió, por primera vez de manera pública, y no solamente en el silencio de su propio trabajo, que el pueblo entero la había aceptado como parte de su propia historia. El comité organizador, buscando quién pudiera surtir el pan para los puestos de la plaza durante los 3 días de festejo, dudó al principio en acercarse a ella, todavía con el peso viejo del chisme sobre la mujer expulsada de la casa de los Reina, rondando en algunas cabezas. Pero fue el propio párroco del pueblo, que había probado el pan de elote en más de una ocasión durante sus visitas por el Camino Real, quien insistió en que nadie horneaba mejor en toda la región y que la fiesta merecía el mejor pan disponible, sin importar de qué casa saliera. Esos 3 días de fiesta, Rosaura y Emiliano, ya con 6 años, apenas durmieron, sacando hornada tras hornada desde la madrugada para abastecer los puestos de la plaza. Al tercer día, agotada, con las manos ardiendo de tanto manejar leña y masa caliente, Rosaura se permitió sentarse un momento en una banca de la plaza. Vio a la gente comprando y comiendo su pan entre risas y música de banda, y sintió, por primera vez desde la expulsión, algo parecido a la alegría completa. No la alegría cautelosa de quien todavía espera que algo malo la interrumpa, sino la alegría simple de ver el fruto de un trabajo propio compartido con todo un pueblo. Fue en el 6.º año, con Emiliano ya yendo a la escuela del pueblo cercano, y Rosaura reconocida en toda la región por su pan de elote de los sábados, cuando el pasado volvió a tocar la puerta de la casa del horno, de la forma menos esperada de todas. Era un martes cualquiera, de esos que ya no se distinguen mucho unos de otros, en la rutina de una mujer que ha aprendido a construir su vida sobre la constancia. Rosaura estaba sacando la última hornada de la mañana, con el delantal cubierto de harina y el cabello recogido bajo un paño, cuando Emiliano, que jugaba cerca del portón esperando la hora de irse a la escuela, gritó desde el patio: «Mamá, hay un señor parado en el camino, nomás nos está mirando». Rosaura salió limpiándose las manos en el delantal, con la desconfianza aprendida de tantos años, cuidándose sola, lista para decirle a cualquier desconocido que ahí no había nada que robar más que el olor a pan. Pero cuando llegó hasta el portón y miró hacia el camino, algo en las piernas se le detuvo por completo, como si el piso, esta vez, no se moviera hacia abajo, sino que simplemente dejara de existir por un segundo. Era Ignacio. Estaba más flaco de lo que ella recordaba, con el pelo más corto y algo de canas prematuras en las sienes, con la ropa de alguien que había viajado mucho tiempo sin rumbo fijo y sin descanso verdadero. Traía en los ojos una expresión que Rosaura jamás le había visto antes. No era la mirada tranquila del muchacho que afilaba herramientas los domingos. Era la mirada de alguien que había vivido con miedo tanto tiempo que ya no sabía bien cómo pararse frente a otra persona sin esperar un golpe. Ninguno de los dos dijo nada por varios segundos. Emiliano, sin entender del todo lo que pasaba, se escondió un poco detrás de las piernas de su madre, mirando a aquel hombre desconocido con la curiosidad prudente de los niños. «Rosaura», dijo por fin Ignacio, con la voz quebrada,
como quien ha ensayado esa palabra miles de veces en la cabeza durante años, y aún así no logra que le salga entera. 6 años, contestó ella sin gritar, sin llorar todavía, solamente constatando un hecho, como quien mide una distancia. 6 años, Ignacio. Lo sé, dijo él bajando la vista. Sé que no hay palabra que alcance para eso, pero necesito que me dejes explicarte. No para que me perdones. Eso ni lo espero. No más para que sepas la verdad. Te la debo, aunque sea después de tanto tiempo. Rosaura se quedó parada un largo rato en el portón, con una mano sobre el hombro de su hijo. Sintió cómo por dentro se le mezclaban, de golpe, demasiadas cosas a la vez. El coraje viejo, el miedo de que todo lo construido corriera peligro de deshacerse otra vez, y la curiosidad dolorosa de por fin saber qué había pasado realmente. También sintió algo más, algo que no esperaba después de tantos años, una especie de compasión reticente al ver a aquel hombre parado frente a ella, tan distinto del que se había ido, tan visiblemente marcado por algo que todavía no entendía. «Pasa», dijo finalmente, aunque no lo dijo con calidez, sino con la firmeza de quien decide enfrentar algo de una vez, en sus propios términos, en su propia tierra. «Pero vas a hablar aquí, en mi cocina, junto a mi horno. No vengas a esta casa a exigir nada. Aquí mando yo, y lo que hay aquí lo hice yo sola». Ignacio asintió, con una humildad que no tenía antes, y entró detrás de ella a la cocina, mirando de reojo el horno humeante, la milpa del patio, el corral con las chivas, como quien mira un lugar que reconoce a medias, transformado por completo por manos que no fueron las suyas. Mandó a Emiliano a jugar afuera un rato, con la promesa de llamarlo pronto, y se sentó frente a Ignacio en la mesa de madera que ella misma había mandado hacer con un carpintero del pueblo hacía un par de años. Cruzó los brazos, esperando. Ignacio empezó a hablar despacio, con pausas largas, como quien tiene que ir sacando las palabras de un lugar muy hondo y muy oscuro. Contó que aquella madrugada de octubre, cuando salió a buscar las reses en el monte vecino, se topó con 3 hombres a quienes llevaba tiempo debiéndoles dinero. Era una deuda de juego que había ido creciendo en secreto durante meses, en partidas de cartas que jugaba a escondidas cuando iba al pueblo grande a vender ganado. Apostaba primero poco y después cada vez más, con la ilusión necia de recuperar de una sola vez lo que llevaba perdiendo poco a poco. Nunca se lo había contado a Rosaura, ni a su madre, por vergüenza, y esa vergüenza fue, según contó él mismo, la primera cadena que lo ató mucho antes de que lo ataran de verdad. Esos hombres, cansados de esperar un pago que Ignacio no tenía manera de reunir, lo interceptaron esa madrugada y se lo llevaron a la fuerza, amenazándolo con cobrarse la deuda con su vida si no conseguía el dinero, o con la vida de su familia si intentaba avisar a alguien. Lo tuvieron retenido varias semanas en un rancho escondido, trabajando para ellos bajo amenaza constante, hasta que en un descuido durante un traslado nocturno, logró escapar corriendo hacia el monte sin saber siquiera en qué dirección corría, solamente corriendo hasta que las piernas ya no le respondieron más. Pasó los primeros meses escondido en pueblos lejanos, cambiando de nombre, trabajando en lo que encontraba, con el miedo constante de que aquellos hombres lo estuvieran buscando todavía, o de que si regresaba, pusiera en peligro a Rosaura y al hijo que apenas conocía. El miedo, dijo, se le fue metiendo tan hondo que después de un tiempo ya no sabía distinguir entre el peligro real y el peligro que él mismo se había fabricado en la cabeza para justificar no volver. Cada mes que pasaba se hacía más difícil regresar, dijo, con la vista fija en la mesa, incapaz de sostenerle la mirada a Rosaura por mucho tiempo. Al principio por miedo de verdad. Después, si soy honesto, por vergüenza de la clase de hombre en que me había convertido. Un hombre que perdió su vida jugando cartas, que dejó a su esposa y a su hijo sin saber si estaba vivo o muerto, no es un hombre fácil de traer de vuelta a ninguna parte. Rosaura escuchó todo sin interrumpir, con las manos apretadas sobre la mesa. Sintió cómo el coraje viejo se mezclaba, incómodo, con una tristeza distinta. La tristeza de entender que detrás del misterio que había marcado media vida,
No había un villano de historia fácil, sino un hombre débil, asustado, que había cometido un error y después había sido incapaz, durante años, de encontrar el valor para enfrentarlo. ¿Y por qué ahora?, preguntó finalmente con la voz más baja, ya sin la firmeza de antes, pero todavía firme. ¿Por qué después de 6 años, justo ahora? Ignacio tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz sonó distinta, más cansada que asustada. «Porque me enfermé el año pasado, allá donde andaba», dijo. «Y en esa cama, pensando que a lo mejor no salía de esa enfermedad, entendí que prefería morirme habiendo dicho la verdad, que seguir viviendo escondido, como si mi propia vida no valiera ni siquiera el riesgo de una conversación difícil. No vine a pedirte que me recibas de vuelta, Rosaura. Vine porque te debía la verdad, y porque quiero, si tú lo permites, conocer a mi hijo. Nada más que eso te pido. Lo demás lo decides tú». Rosaura no le contestó nada esa tarde. Se levantó, sacó del horno el pan que ya estaba en su punto, lo dejó enfriar sobre la mesa entre los dos y le dijo a Ignacio que podía quedarse a dormir esa noche en la pieza donde antes se guardaba la leña, ahora convertida en un cuarto sencillo que usaba a veces para huéspedes de paso, pero que no le prometía nada más que eso. Un techo por esa noche, mientras ella pensaba. No durmió bien esas horas. Se quedó despierta, mirando otra vez el techo ya reparado de su cuarto, el mismo techo que 6 años atrás tenía agujeros por donde se colaba el frío, y sintió que la vida le estaba poniendo enfrente una pregunta que no tenía respuesta fácil ni apurada. Al día siguiente, mientras amasaba temprano, con Emiliano todavía dormido y el fuego apenas comenzando a tomar fuerza en el horno, Rosaura sacó del baúl el cuaderno viejo de Cleta. Ahora estaba gastado también por sus propias manos, lleno de anotaciones nuevas que ella misma había ido agregando con los años. Fechas de buenas cosechas de maíz, recetas ajustadas a su gusto y pequeñas frases que se dejaba a sí misma como quien deja un ancla en los días difíciles. Pasó las páginas despacio hasta encontrar otra vez aquella frase escrita por Cleta hacía tantos años. «Sola se puede, aunque cueste más». Debajo de esa frase, en tinta distinta, más reciente, Rosaura había escrito, en algún momento de los últimos años, sin saber todavía por qué lo escribía: «Y cuando ya no estás sola se puede elegir cómo». Se quedó mirando esa línea un buen rato, sintiendo que, sin proponérselo, se había dejado a sí misma una respuesta mucho antes de necesitarla. Fue a buscar a Herminia esa misma tarde, dejando a Emiliano jugando cerca del corral, vigilado un rato por Ignacio bajo la mirada atenta y todavía desconfiada de Rosaura. Necesitaba hablarlo con alguien que hubiera visto todo el camino recorrido, no solamente el final. «No te voy a decir qué hacer, muchacha», le dijo Herminia, sentadas las dos en el corredor de la casa vieja de la anciana, con un café entre las manos. «Eso ya te toca decidirlo solamente a ti. Pero te voy a decir una cosa que aprendí en mis muchos años. El perdón y la confianza no son la misma moneda. Puedes perdonar a un hombre por debilidad y aún así no deberle ni un pedazo de lo que construiste sin él». Esas palabras se quedaron rondando en la cabeza de Rosaura los días siguientes, mientras observaba con la cautela de quien no se deja convencer fácil por gestos bonitos, cómo Ignacio se relacionaba con Emiliano. No lo vio actuar como un hombre que llegaba a reclamar un lugar de golpe. Lo vio más bien torpe, tímido, preguntándole al niño cosas simples sobre la escuela, sobre el horno, sobre Tizón, sin saber todavía que el perro llevaba tiempo enterrado bajo el árbol de granada y llorando en silencio, apartado, cuando Rosaura le contó sin dramatismo que aquel perro había sido durante años la única compañía verdadera que tuvo en las noches más difíciles. Pasaron 2 semanas así, con Ignacio quedándose en el cuarto de huéspedes, ayudando en tareas pequeñas que Rosaura le permitía hacer, como cortar leña o reparar una parte del corral, sin que ella le ofreciera nunca volver a compartir su cuarto, ni su cama, ni su vida entera de golpe. Él tampoco lo pidió. Parecía entender, quizás por primera vez en su vida, que ciertas cosas no se recuperan solamente con voluntad de quien las perdió,
sino con la paciencia de esperar a que la otra persona decida, con tiempo, qué espacio está dispuesta a dar. La conversación decisiva ocurrió una noche, después de que Emiliano se durmiera, los dos sentados afuera, cerca del horno todavía tibio del día, con el cielo del Camino Real lleno de esas estrellas que solamente se ven bien lejos de cualquier pueblo grande. «No voy a fingir que lo que pasó no me destrozó», dijo Rosaura, mirando el fuego apagándose despacio dentro del horno. «Durante mucho tiempo pensé que te habías ido por otra mujer o que estabas muerto en alguna zanja, y las dos cosas me dolían de maneras distintas. Ahora sé que no fue ninguna de las dos, y en cierto modo eso pesa distinto. No más liviano, solamente distinto». «Lo entiendo», contestó Ignacio sin defenderse, sin buscar excusas nuevas. «Pero también sé otra cosa», continuó ella. «Yo ya no soy la muchacha que dejaste esa madrugada de octubre. Esa muchacha no sabía prender un horno, no sabía defender una tierra frente a un comerciante con más dinero que ella, no sabía qué hacer sin un hombre al lado. Esta mujer que soy ahora, sí sabe, y esta mujer no necesita que vuelvas para completar nada, porque ya estoy completa, Ignacio. Con lo bueno y con lo difícil, ya estoy completa yo sola». Ignacio bajó la cabeza, y por primera vez desde que había llegado, no dijo nada, dejando que el silencio de Rosaura terminara de decir lo que faltaba. «Lo que sí puedo ofrecerte», siguió ella después de un rato, «es un lugar en la vida de tu hijo. Si él, con el tiempo, decide que lo quiere. Eso no te lo puedo dar yo de regalo. Eso te lo vas a tener que ganar despacio, viniendo cuando puedas, siendo constante, no desapareciendo otra vez a la primera dificultad. Y puedo ofrecerte, si de verdad quieres empezar otra vez, no como marido sino como hombre que se hace cargo, ayudarte a encontrar trabajo por aquí cerca, para que puedas estar presente sin que eso signifique que tenemos que fingir un matrimonio que ya no existe». «Es más de lo que merezco», dijo Ignacio con la voz ronca. «Puede ser», contestó Rosaura sin suavizar la frase, «pero no te lo estoy dando por lo que merezcas. Te lo estoy dando porque mi hijo merece la oportunidad de conocer a su padre, si su padre esta vez está dispuesto a quedarse de verdad, aunque sea de lejos y aunque sea despacio». No hubo abrazo grande esa noche, ni promesas de reconciliación completa, ni la escena fácil de la pareja que se reencuentra y todo vuelve a ser como antes. Hubo en cambio algo más difícil de explicar, pero más verdadero. Dos personas adultas reconociendo, cada una a su manera, lo que quedaba roto para siempre y lo que, con trabajo y tiempo, todavía podía construirse distinto, sin forzar que fuera igual a lo que hubo antes. Ignacio se instaló, semanas después, en un cuarto que rentó en el pueblo cercano, y consiguió trabajo ayudando en el rancho de un conocido de Herminia, ganándose poco a poco, con presencia constante y no con palabras grandes, un lugar cada vez más real en la vida de Emiliano. Iba los domingos a la casa del horno, ayudaba a veces con la leña, aprendía despacio, casi con humildad de principiante, algo del oficio que su esposa había levantado sola en su ausencia. Rosaura lo dejaba entrar en esos términos, ni un paso más, ni un paso menos. Era dueña completa de la medida de aquel perdón parcial y de aquella confianza que se ganaba, si acaso se ganaba, con el tiempo y no con el discurso. Pasaron los años con la misma calma trabajosa con la que había pasado todo lo demás desde aquella primera madrugada, en que Rosaura sopló el fuego dentro de un horno que todo el pueblo daba por muerto. Emiliano creció fuerte, acostumbrado desde niño al olor de la leña quemándose despacio y al ritmo de las manos de su madre trabajando la masa antes del amanecer. Aprendió, casi sin darse cuenta, los mismos secretos que Herminia le había enseñado a Rosaura y que Rosaura, a su vez, había heredado sin conocerla nunca en persona, de aquella mujer llamada Cleta, que un día decidió que sola también se podía, aunque costara más. La casa del horno se convirtió con los años en un punto conocido en toda la región, no solamente como negocio, sino como una especie de ejemplo silencioso que las madres del Camino Real contaban a sus hijas cuando querían hablarles de fuerza sin necesidad de gritarla. Como la panadera del horno viejo, decían,
cuando querían nombrar a una mujer que se levanta sin necesitar que nadie más la levante. Don Aurelio, con el tiempo, dejó de intentar cualquier movimiento contra ella, ocupado en sostener su propio negocio frente a una competencia que, aunque pequeña, nunca dejó de quitarle clientela fiel. Nunca hubo entre ellos una reconciliación formal, pero tampoco hubo ya guerra abierta, solamente la distancia respetuosa de quien reconoce, aunque no lo diga en voz alta, que perdió frente a alguien a quien había subestimado por completo. Rosaura todavía recordaba el primer día en que Emiliano entró a la escuela del pueblo cercano. Lo llevó de la mano por el mismo camino real que años atrás había caminado sola, agotada, sin saber a dónde iba a parar. Lo dejó en la puerta con el uniforme un poco grande, comprado así a propósito, para que le durara más de un año, y se quedó un momento observando cómo su hijo entraba entre otros niños sin cargar, como ella había cargado tanto tiempo, la sombra de ser el hijo de la mujer que corrieron los Reina. Para esos niños, Emiliano era simplemente el hijo de la panadera del horno viejo, y ese nombre, aunque sencillo, era el nombre de un trabajo honesto y no el nombre de una vergüenza inventada por otros. Con los años, la propia tiendita del cruce que alguna vez vendió el pan de Rosaura a cambio de comisión terminó cerrando, incapaz de competir con la fama que había ganado el horno viejo. Algunos de los antiguos empleados de don Aurelio, buscando trabajo, terminaron tocando la puerta de Rosaura para preguntar si necesitaba ayuda en tiempos de mucha venta, especialmente durante las fiestas de fin de año. Ella los contrató sin rencor, pagándoles lo justo, entendiendo que la vida ya se había encargado de acomodar cada cosa en su lugar sin que ella tuviera que gastar energía en desquites. Doña Refugio murió una tarde de invierno, varios años después, sola en su casa, tal como había vivido los últimos tiempos de su vida. Rosaura, al enterarse, sintió una tristeza extraña, hecha más de lástima que de rencor, y llevó a Emiliano al entierro, no por obligación hacia la vieja, sino porque consideraba que un nieto, aunque su abuela hubiera fallado en tantas cosas, merecía despedirse de su propia sangre con dignidad. Fue el único gesto de cierre que Rosaura permitió con ese capítulo, sin necesidad de perdón declarado, solamente con la calma de quien ya no carga rencores que no le sirven para nada. Una tarde, cuando Emiliano ya tenía casi 15 años y ayudaba a su madre con soltura en cada parte del proceso del pan, Rosaura sacó del baúl, como hacía cada cierto tiempo, el cuaderno viejo de Cleta. El muchacho ya sabía encender el horno y calcular cuánta harina alcanzaba para la semana. El cuaderno estaba casi lleno de anotaciones propias, con la letra de la vieja panadera en las primeras páginas y la letra de Rosaura ocupando ya la mayor parte de las últimas. «Algún día esto va a ser tuyo», le dijo a su hijo, mostrándole el cuaderno. «No solo las recetas, también lo otro. Lo de saber que cuando el mundo te tumba, uno se puede volver a levantar con lo que tenga en las manos, aunque sea poquito, aunque parezca que no alcanza para nada». Emiliano tomó el cuaderno con el mismo respeto con el que su madre lo había tomado la primera vez, tantos años atrás, en una noche de miedo y de hambre. Pasó los dedos por las páginas gastadas y sintió, sin necesidad de que se lo explicaran más, el peso silencioso de una herencia que no se medía en tierras ni en dinero, sino en la prueba escrita de que dos mujeres, en dos momentos distintos de la misma vida difícil, habían decidido no rendirse. Esa noche, después de guardar de nuevo el cuaderno en el baúl, Rosaura salió al patio a mirar el horno ya apagado, con las brasas todavía tibias adentro, como pasaba siempre al final del día. Pensó en Cleta, a quien nunca conoció en persona, pero de quien sentía después de tantos años una cercanía casi de familia. Pensó en Tizón, descansando bajo el árbol de granada. Pensó en Herminia, ya mayor pero todavía visitándola cada semana para probar el pan de elote de los sábados. Pensó en Ignacio, presente ahora de una manera distinta, imperfecta pero real, en la vida de su hijo. Y pensó, sobre todo, en aquella primera noche, cuando llegó a ese terreno sin nada más que 18 pesos y un niño dormido en la espalda, sin saber todavía que ahí,
en ese montón de barro agrietado, estaba esperándola toda una vida que todavía no había empezado a construir. No hizo falta que nadie le dijera que lo había logrado. Lo sabía en las manos encallecidas de tantos años de amasar. Lo sabía en la casa entera, con techo firme y paredes reparadas. Lo sabía en su hijo, creciendo con el mismo oficio y la misma dignidad que ella había aprendido a sostener sola, cuando sola era lo único que tenía. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like ahora mismo, mi gente. Suscríbete al canal Cuentos del Camino Real y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te conmovió hoy, si fue el horno frío que Rosaura encendió sin saber si iba a encender, si fue el día que encontró el cuaderno de Cleta, si fue la noche de la tormenta cuando estuvo a punto de rendirse, o si fue el regreso de Ignacio y la verdad que tantos años llevaba escondida. Quiero leerte, quiero saber desde qué rincón del mundo nos acompañaste hoy, y quiero que sepas que si tú también estás pasando por un momento donde sientes que no te queda nada, siempre hay una manera de empezar, aunque sea pequeña, aunque parezca que no alcanza. Y recuerda siempre, cuando una persona decide levantarse con sus propias manos, hasta la tierra aprende a responder. Hasta la próxima historia. Quédate con Dios, y que Él bendiga tu casa y a todos los que están en ella.